Esta historia comienza en el año 3972, donde un hombre recibe un corte profundo en su ojo izquierdo. Esto debido a que el imperio había enviado a 14 de sus héroes, a los cuales se equiparon con lanzas para evitar ser invadidos por el país oscuro, mientras que aquel hombre les reclama porque eran compañeros, pero los 7 héroes miran allí a los 3 cuerpos que habían acabado y le dicen que ellos recibirían el honor en su lugar, ya que lo ejecutarán por traicionar al imperio, y de esta manera ellos 7 comenzarían la verdadera época de la prosperidad. 20 años después, en la ciudad de Rielde, donde la seguridad es demasiado exigente, una pequeña iba escondida en un carruaje, esperando pronto estar en el puerto y poder pasar la frontera para estar al otro lado de la ciudad donde están los 7 héroes, aunque minutos después Rapture, el monje líder, avisa a todos los presentes que llevarían a cabo la ejecución de más polizones, aunque finge que no le agrada mucho, mientras que su mirada sí lo disfruta, ya que debe hacerlo para poder proteger la frontera y que ellos no pasen peligro, por lo que si desean un pase de viaje deberían solicitarlo al monasterio, mientras que un guerrero desde lo alto lo observaba. Después de un rato, Ratshep encuentra a uno de sus guardias con una niña quien llora y pedía ayuda, pero el guardia le dice que es una polizona, mientras que ella solo seguía llorando. Ratshep dice que es una lástima, pero que debería correr el mismo destino que los 4 anteriores. En ese mismo momento, nuestro prota, Coinsel, llega llamando a la niña por el nombre de Peppy. Eso la deja sorprendida porque no lo conoce y este tampoco era su nombre. Pero nuestro prota la regaña ya que no estuvo en el lugar que le dijo, liberándola del guardia, mientras que Rapture le pregunta quién es. Nuestro prota miente diciendo que era su hermano, aunque el sacerdote no le cree y entonces dice que los dos serían ejecutados. Pero antes de que nuestro prota libere su espada, aquel guerrero de antes llega disculpándose si esos chicos le dieron problemas, acercándose con el sacerdote y ofreciéndole 5 monedas de oro para conseguir su ayuda. Rapture se asombra por el dinero y acepta dejarlos ir, diciendo que parecen y están llenos de virtud. Unos minutos después, Peppy les agradece por salvarles la vida, aunque nuestro prota la golpea suavemente porque él también iba en aquel carruaje y tenía planeado pasar como polizón, aunque por culpa de ella fue que detuvieron el carruaje, mientras que aquel hombre les dice que con esos planes tan inocentes nunca podrían llegar al otro lado, ya que él en su caso le pasó una gran cantidad de dinero a un contrabandista para que lo deje en el otro lado, por lo que llevan planeándolo varios días y no quiere que por culpa de unos chicos sus planes se arruinen, así que espera y se queden allí a salvo, llamando a nuestro prota pequeño héroe. Esto lo extraña, pero aquel hombre le explica que llaman pequeños héroes a quienes quieren ir al otro lado para ser como uno de los 7 héroes, pero los chicos lo llaman a él para que les hable sobre el contrabandista. El hombre pregunta qué razón lo suficientemente valiosa tendrían para hacerlo, por lo que Peppy le dice que ella tiene que ir al otro lado porque aquí no hay nada para ella, pues perdió todo, aunque en ese momento nuestro prota oye a 13 personas acercándose y toma a Peppy arrojándola al canal con agua, mientras que le pregunta a Wit si tiene una espada. Justo cuando son rodeados por 13 monjes guerreros, Wyatt se asombra por su buen oído, mientras que los guardias dicen que logró convencer a su líder con sus virtudes, pero no a ellos. Nuestro prota no entiende y Wyatt le explica que el monasterio es quien vigila la entrada a la frontera, por lo que expiden pases de viaje a cambio de virtudes, lo que en realidad son sobornos a la iglesia, así que están pidiendo más dinero. Los guardias le dicen que como le dio bastante el sacerdote, supone que tienen mucho más y se lanzan a atacar para quitarle todo lo que tenga, pero nuestro prota en un segundo atraviesa uno de los monjes, dejando asombrado a Wyatt porque lo partió a la mitad fácilmente, así que llega a pensar y es aquel guerrero del cual se habla, aunque lo duda porque si fuera tan fuerte no debía permitir que él se le acercara, mientras que nuestro prota en cuestión de segundos acaba con todos los monjes guerreros y después los arroja al canal para limpiar lo que había pasado. Wyatt pregunta asombrado quién es, pero nuestro prota solo le responde que es un pequeño héroe, mientras que Wyatt le pide su ayuda ya que necesita que lo acompañe, por lo que justo Peppy salía del agua molesta, pero nuestro prota le dice que deberían irse, ya que hizo un pacto e irían con el contrabandista y podrían pasar al otro lado, así que todos se presentan, aunque nuestro prota sigue llamando a la pequeña como Peppy. Unas horas después viajan por barco en la parte subterránea de la ciudad, donde Wyatt explica que este lugar fue abandonado y ahora es el hogar de muchos vagabundos, por lo que llegan hasta un bar donde nuestro prota disfruta de algunas bebidas, mientras que Wyatt habla con la encargada del lugar, quien comenta que le agradan sus invitados y en especial el chico por la mirada que tiene, aunque Wyatt justo le pide un descuento, lo que no le agrada nada a Althea, porque la seguridad cada vez es más estricta y no se puede pasar, pero Wyatt le explica que todo fue por salvar a esos chicos, así que ella termina aceptando y pide hablar con aquel chico. Entonces Wyatt llama a Coinsel para que hable con la contrabandista y le pide que no le lleve la contraria.
mientras que Pepi estaba vistiendo como las empleadas del lugar debido a que le cambiaron la ropa, pues estaba muy sucia. Nuestro prota, después de algunos minutos, se sigue negando al trato que esa mujer le propone, pero ella le explica que si no acepta no podrá ver a los 7 héroes, ya que estos acamparían cerca de la frontera para poder reprimir el caos de la guerra civil, siendo esta la oportunidad perfecta para nuestro prota, mientras que Ratchet miraba el barrio subterráneo con asco, ya que eran simples basuras y llegaría el momento de poder exterminar a todas las ratas, por lo que minutos después llegan informándole a Althea que los monjes guerreros estaban allí, mientras que Ratchet en el bar decía que este lugar estaba relacionado con los contrabandistas, pero Althea sale diciendo que su negocio era legal y que no tienen con qué acusarla, aunque Ratchet se ríe y hace pasar a un hombre, quien asegura que gracias a este lugar fue enviado como polizón. Eso es suficiente para Ratchet, quien da la orden de ejecutarlo, asombrando al hombre porque le habían prometido perdonarle la vida. Aunque Ratchet no estaba de acuerdo y en su lugar dice que nadie merece vivir, por lo que ordena ejecutarlos a todos, desatando una guerra en este lugar, y Ratchet logra tomar a Pepi, sonriendo porque volvió a encontrársela y esta vez no dejará que ella salga con vida de nuevo. Pero en ese momento el candelabro cae del techo con nuestro prota y sus ojos inyectados en sangre, acabando de esta manera con más de la mitad de los monjes guerreros, y Ratchet le avisa que volver su espada contra ellos es hacerlo contra Landgrave, uno de los héroes, pero Coinsel con una sonrisa le dice que eso es justamente su objetivo, y cuando un monje lo ataca él rápidamente lo elimina, preguntando cómo estaba Pepi. Althea le avisa que se encontraba bien, mientras que Ratchet sale huyendo de aquel bar. ¡Corre, perra, corre! Llegando hasta un lugar alejado y se pregunta furioso cómo fue que un simple mocoso acabó con sus monjes guerreros, pero sabiendo que si en el monasterio se enteran de lo que pasó él perdería su puesto, ordena a 2 de sus guardias declarar la ley marcial de inmediato. Horas después, nuestro prota avisa a los demás que iría sin importar lo que pasara, ya que no puede perder ese barco, aunque les pide que no se preocupen porque él aprovecharía que la luna estaba bastante hermosa. Esa mirada hace que Althea recuerde algo y decide ayudarlo a pesar de que sería riesgoso, diciendo que hay una ruta que el monasterio no conoce y promete que los embarcará, mientras que Ratchet se alegra porque con la ley marcial iniciaría nuevamente la cacería y esperarían que los barcos lleguen. Justo allí llega Randstad y Ratchet le pide su ayuda sin importar el costo, ya que con su fuerza la muerte de cada uno de estos valdría la pena. Mientras tanto, Wade se burla de nuestro prota por su poco estado físico, pero él le dice que si no están bajo la luz de la luna se debilita, por lo que Althea les explica que están lejos de la superficie, porque hace unos años encontró este lugar por accidente y parece que era la base de experimentos de algunos magos, por lo que elimina a un monstruo menor que se lanzaba emocionado hacia ella, asustando a los otros, mientras que nuestro prota le dice que tiene buena habilidad con la espada, pero Althea los guía hacia un pasillo donde hay un lugar más amplio que los llevaría hasta el barco, aunque justo un monstruo gigantesco se aparece, asustando de inmediato a Althea porque es el mismo monstruo de hace 3 años. Nuestro prota no se detiene a pensar y ataca de inmediato a aquel monstruo, emocionando a Althea porque con él quizás podrían vencerlo, aunque el ataque de Coinsel no hace mucho y aquel monstruo termina sometiéndolo e impactándolo contra el techo, ¡Se murió! rompiendo parte de este y dejando a nuestro prota totalmente inconsciente. Esto hace llorar a Althea porque no hay más escapatoria, pero Wyatt nota el barco pasar y pregunta cuánto tiempo tendrán. Althea le dice que no lo suficiente para poder llegar y que su plan ya es un fracaso, justo cuando Pepi despierta extrañada y sin saber dónde estaban, aunque al ver al monstruo se llena de miedo y pregunta por Coinsel, pero Althea le explica que murió y que todos ellos también lo harían, aunque Wyatt no está muy de acuerdo y usando su arma ataca a aquel monstruo, reclamándole a Althea que ella es muy débil y si quiere rendirse podría hacerlo, pero él no lo hará y con su disco consigue que aquel monstruo caiga al suelo, pero no es el suficiente tiempo para poder vencerlo y cuando son atacados de nuevo, Wyatt toma a Pepi y con su disco alcanza a grietar parte del monstruo, alegrándose porque el ataque de Coinsel lo debilitó, aunque es atraído por el monstruo quien lo lanza contra uno de los muros y es Althea quien se encarga de evitar que Pepi caiga al suelo, mientras que Wyatt se lamenta ya que está en el suelo y no puede hacer nada más, pero nota una luz donde estaba Coinsel, así que cuando el monstruo estaba por hacerle daño a Althea, nuestro prota aparece sobre su cabeza, agradeciéndole por mejorar la ventilación. Además esquiva un ataque y con solo un corte atraviesa por completo la cabeza del monstruo,
rasgándola por la mitad y eliminándolo al instante, ya que el monstruo cae al suelo sin vida, por lo que nuestro prota le pide a Gwyeth que se levante, pues no tienen tiempo que perder. El hombre lo hace algo dolorido y mientras estaban hablando sobre qué paso seguir, nuestro prota detecta algo, aunque la explosión lo lanza varios metros hacia un lado y segundos después oyen la risa de Ratchet, quien les dice que acabaron de presenciar el poder de la espada oscura, con la cual impartirá justicia divina para destruir sus almas podridas, mientras que nuestro prota mira desafiante a Rangsaat. Todos quedan asombrados y Gwyeth no entiende quién es, pero Peppy y nuestro prota empiezan a oír varias voces de sufrimiento, comprendiendo que esa espada es la que genera ese ruido. Pero Ratchet se ríe explicando que Rangsaat antes era como ellos, pero se alió con el monasterio y encontró su redención, motivo por el cual logró descubrir su estrategia, lo cual enfurece a Althea, ya que significa que Rangsaat antes era un contrabandista y ahora estaba traicionándolos. Pero Ratchet le dice que quienes deberían sentirse mal son ellos, porque estaban robando el dinero que debería ser dado a la iglesia, así que recomienda que hagan lo mismo que Rangsaat, aunque al ver su negativa ordena que acaben con ellos. Rangsaat acepta y su espada empieza a cargar su poder, emitiendo ondas de ruido que afectan a nuestro prota, pero cuando una esfera de poder se aproxima, nuestro prota se adelanta y con su espada bloquea lo más que puede, generando una fuerte explosión que sorprende a Rangsaat y a Ratchet, mientras que nuestro prota, bastante desgastado y llorando, le ordena que no use más esa espada, causando aún más risa en el sacerdote porque están conociendo el poder de la espada oscura, aunque Peppy dice que ella también oye aquella voz. Althea no entiende y Peppy les dice que es el poder de la espada, el cual proviene en realidad de aquella hada que estaba atada a la espada, y su voz de sufrimiento al estar allí es la que envía esa onda de poder. Ratchet solo se sigue riendo porque ahora se hayan convertidos en polvo, mientras que Rangsaat guarda su espada girando para irse. El sacerdote le pregunta qué es lo que hace y Rangsaat le responde que ya cumplió lo prometido, que era y que no se subieran al barco, por lo que cualquier otra cosa sería extra y debería pagarle más, mientras que en su mente piensa que ese chico cortó su ataque en dos, pero Ratchet, tragándose su orgullo, acepta pagarle más para que los impacte, así que Rangsaat acepta y empieza a cargar nuevamente su espada, lanzando un ataque mucho más poderoso que nuestro prota intenta detener, pero no consigue tener la suficiente fuerza y la explosión lo alcanza, destruyendo parte del lugar y enviándolo por un agujero hasta un vacío, lo que hace reír complacido a Ratchet, y Rangsaat solo piensa que no esperaba volver a verse con Althea después de tanto tiempo. Segundos después, Gwyeth levanta un escombro y se asegura de que las dos chicas estén bien, por lo que dice que deben ir rápido ya que aún podrían alcanzar aquel barco, así que cumpliría su misión, pero Peppy le dice que no pueden abandonar a Coinsel, mientras que Gwyeth le dice que no debe preocuparse, porque si es quien él cree, de seguro estaría bien. Mientras tanto, nuestro prota despierta en un lugar extraño oyendo la voz de Ratchet, quien le dice que tiene muy mala suerte, pero que todo acabaría allí, donde ya no podía utilizar su poder de la luna, pues estaban en un lugar muy alejado. Así que se ríe presentando a la hermandad de los santos guardianes, los cuales protegen el lugar más profundo del monasterio, aunque le parece lamentable usar unos guerreros de tanto nivel con un simple niño que perdió sus poderes de la luna, pero este será su castigo por hacerlo quedar en ridículo, mientras que nuestro prota al ver el lugar tiene un recuerdo. Sí, así es, nuestro prota tenía un aspecto muy diferente hace varios años. Y allí uno de sus compañeros avisaba que se encargaría del ritual él solo, por lo que debería ir con los otros compañeros y completar la misión al ser el espadachín más poderoso, explotando en magia segundos después, mientras que Ratchet ordena a sus guardias que despedacen de inmediato a nuestro prota, quien no se mueve hasta el último segundo y con un movimiento en el aire ataca, asombrándose porque uno de los guerreros lo bloqueó, mientras que estos mismos se preguntan quién es, ya que ese movimiento no es posible en un humano común, pero Ratchet les dice que lo trajo para que no se aburrieran como con los demás guerreros y pueden hacer lo que les plazca sin limitarse, así que aquellos guerreros se lanzan sin compasión a atacar, pero nuestro prota los esquiva fácilmente y dice que no tiene tiempo que perder para luchar contra ellos. Ratchet empieza a correr al ver que lo estaba persiguiendo y pide a sus guardias que lo acaben, aunque termina cayéndose y nuestro prota se acerca diciendo que este es el mismo lugar, clavando entonces su espada en el suelo y un poder lo empieza a envolver, empezando a quemar y acabar con todos los guerreros que lo perseguían.
seguían. Así que después de algunos segundos solo queda nuestro prota y los restos de los guardias, dejando en shock al sacerdote, quien lo llama monstruo y no entiende cómo es que conocía una trampa de la cual nadie sabía. Nuestro prota le confiesa que ya pasó por este mismo lugar en el pasado, recordando cómo su maestro Ergnach le explicaba que habían conseguido retomar esa fortaleza, pero tenía demasiados círculos mágicos y trampas, así que debía memorizar cada cosa, por lo que nuestro prota le dice a Ratchet que sabe lo que hay detrás de esas puertas y arroja al sacerdote al interior, avanzando, mientras que Abad, el sumo sacerdote, se extraña porque no pueden estar allí, ya que es el lugar más sagrado del monasterio, pues ni tan siquiera los 7 héroes tienen permiso de ingresar a ese lugar, aunque nuestro prota lo ignora mientras avanza. Aban continúa diciendo que allí hace 23 años el ayudante de los héroes, Ergnach, creó las lanzas que protegen el territorio y aquella muralla. Nuestro prota le ordena callarse, lleno de ira porque llaman ayudante de los héroes a Ergnach, quien dio su vida con ese hechizo. Abad no entiende quién es este chico y qué estaba haciendo allí, reprendiendo a Ratchet por ese error y ordenándole a nuestro prota que no avance más, quien va hasta el centro de todo, donde nota el rostro petrificado de su compañero Ergnach, diciéndole que volvió después de muchos años y con un aspecto diferente, pero que ya estaba aquí nuevamente, mientras que Abad le dice que le contará la historia de lo sucedido, ya que hace 23 años los 7 héroes se encontraban en este lugar que era un campo de guerra. Allí avanzaban junto a sus otros 7 compañeros, entre los cuales estaban los llamados 4 lanzas de la traición, que fueron eliminados por los 7 héroes al aliarse con el enemigo. Aunque estos 7 héroes no pudieron abandonar esas tierras, pero al menos crearon una gran muralla para poder proteger el territorio, mientras que nuestro prota recuerda cómo transcurría el año 3969. Esa noche los demás no estaban de acuerdo con Ergnach, ya que debían completar su misión primero, pero nuestro prota accedió a ir con su compañero a aquellas ruinas y le pidió a los demás que se adelantaran porque después los alcanzarían, ya que cumplirían su promesa de terminar esa misión y volverían todos con vida, mientras que miraba fijamente a uno de sus compañeros. Pero Abad le dice que en ese tiempo él era un simple comerciante que vio el poder de lo que surgió de este lugar, viendo cómo las 1000 lanzas se forjaron, por lo que entendió el poder que había allí y creó este monasterio para protegerlo. Por ese acto, el legendario héroe Landgrave mejor le diremos Echtem, que en realidad él recibió el título Landgrave, lo que significa algo así como ser el príncipe, quien le dejó la supervisión de la frontera, pero nuestro prota solo empieza a reírse, hablando con Ergnach, ya que al volver a este lugar después de 20 años, se entera del título que le dieron a Echtem, algo increíble porque conocía al bandido que se sentía orgulloso de la misión que el emperador les había dado, aunque hay algo que no olvidan y es como él siempre se reía, incluso cuando lo estaban haciendo pedazos, siendo esto lo que más recuerda claramente, cuando junto a los demás se reían emocionados al saber lo que conseguirían, al convertir a Kaffer, Gustav, Krentel y a él en simples pedazos, algo que los emocionaba demasiado y solo victoriaban como maníacos mientras cometían aquella atrocidad, algo que los llena de mucha impotencia. Pero ahora llegó la hora de irse, así que le agradece a Ergnach por todo lo que hizo y lo mucho que ha protegido al imperio, pero ahora debe pasar y libera su espada. Abad se asusta por lo que va a hacer y ordena con mucha ira a Ratchet eliminarlo, ya que no puede permitir que haga nada más, y lleno de impotencia intenta un ataque. Nuestro prota lo bloquea fácilmente y de inmediato destruye la runa mágica, disculpándose con su compañero, mientras que una gran explosión empieza a iluminar el lugar. Mientras que Gwyed nota que el barco se les escapó y que son rodeados por guardias del monasterio, así que no tienen más escapatoria, pero en este momento oyen un gran estruendo y ven como el monasterio se derrumba, al igual que la muralla de las lanzas de piedra empieza a desaparecer. Incluso Ratchet usa como escudo a Abad, dejando impactados también a los guardias, quienes, llenos de mucho miedo por lo que pueda pasar, huyen, al tiempo que cientos de personas empiezan a cruzar la frontera al ya no haber nada que se los impida. Nuestro prota, por su parte, sale del lugar viendo todo lo que pasó y asimilando todo esto, recordando como aquella noche que llegó con Ergnach a ese lugar, este le dijo que no volvería con él, ya que era probable ya que el círculo mágico lo atrapara en este lugar, por lo cual esperaba y cumpliera la misión junto a los otros 12 héroes y que algún día volviera hasta este lugar. Así que ahora nuestro prota se lamenta con su amigo por no haber podido cumplir la promesa, pero al menos le asegura que se vengará de los 7 héroes y espera que Ergnach por fin pueda descansar en paz.
Mientras tanto, Randstad miraba todo lo que pasaba y Rasheb le pedía su ayuda, ya que al morir el abad sería el dueño del monasterio. Pero una turba de personas llegan furiosas con la intención de acabar con Rasheb, así que Randstad solo dice que ahora debe conseguir a alguien más para que le dé trabajo. Wade por su parte consigue robar una nave de los guardias del monasterio y junto a las chicas salen de aquel lugar con la intención de alcanzar aquel barco. Althea comenta que el negocio del contrabando ya se terminó y Peppy solo se pregunta dónde estaría Coinsel, justo cuando un guiberno vuela a su lado y ella nota que quien lo maneja es nuestro prota. Al mismo tiempo, los 7 héroes miraban la destrucción de la muralla, mientras que las personas del lugar se llenaban de miedo, pero al notar a los 7 héroes confiaban en que estos los protegerían, ya que por algo eran aquellos legendarios héroes del reino y comienzan a aclamarlos, aunque estos no se inmutaban, pero Stem trataba de ocultar su miedo, sin entender por qué ese día el cielo se veía tan sombrío. Por su parte, la princesa estaba mirando el cielo, pero la impresión que le dan las 2 lunas la deja en shock. Incluso sus sirvientas llegan a ayudarla, pero ella solo puede llorar diciendo que son las lunas malignas y que las leyes cósmicas se reescribirán. Esto es algo o muy bueno o muy malo. Nuestro prota, después de algunos minutos, logra ver la fortaleza donde estaban los 7 héroes, por lo que su odio incrementa y se dirige hacia ese lugar directamente. Pero una nave lo distrae con su movimiento y sin percatarse que es atacado desde una de las fortalezas y un arquero supone que Coinsel volvería, así que ordena atacar, lanzando una poderosa flecha con efecto eléctrico que termina impactando en el guiberno, haciendo que nuestro prota empiece a caer en picada cerca de donde estaba toda la multitud. Pero luego del impacto se levanta sin problema mirando la fortaleza, ya que sabe y allí estaban los 7 héroes, justo cuando la puerta comienza a abrirse y la multitud empieza a mirar para entender qué es lo que sucede, asombrándose al descubrir a los 7 héroes quienes salen del lugar. Nuestro prota está inyectado en odio, liberando su espada y ataca hacia Glenn, quien estaba frente a él, ya que el recuerdo de su risa lo enfurece aún más, pero antes que su espada alcance al hombre es detenido, algo que no comprende, pero siente como su cuerpo está siendo afectado por unas marcas que lo inmovilizan, ya que uno de los soldados usó su espada para conseguirlo. Coinsel consigue hablar pidiendo que no se interpongan en su camino, asombrando a todos porque aún pueda seguir moviéndose, pero nuestro prota sigue intentando luchar cuando unas esposas le inmovilizan las manos y su cuello es atado con unos grilletes, porque los guardias lo sostienen desde unas torres para que no se atreva a moverse más y al mismo tiempo silenciarlo. Pero la multitud se enfurece porque ese chico intentara hacerle daño a su héroe, así que empiezan a clamar para que lo ejecuten allí mismo. Glenn se acerca a nuestro prota provocándole aún más asco, pero aquel héroe solo sonríe y avisa a todos que perdonará la vida de ese chico, ya que la guerra de afuera de las murallas afecta a muchos lugares, por lo que es normal que algunos semi-humanos estén enojados por las destrucciones de sus aldeas y frustrados por todo lo que han pasado. Por ese motivo no lo castigará, ya que esto es algo que no debería suceder así, y en su lugar promete que intentará ayudar más de lo que ya ha hecho, girándose mientras que la multitud, asombrada por su bondad, empieza a vitorearlo y a aclamarlo como su gran señor Glenn. Pero nuestro prota en su mente solo puede gritar y aumentar su odio, porque ahora entiende que eso es justamente lo que Glenn quería, ser aclamado como un dios, y por eso fue que los traicionó, algo que lo llena de frustración porque mientras que él ha pasado 20 años en la frontera intentando llegar hasta ellos y culminar con su venganza, estos 7 héroes han sido tratados como unos dioses por las multitudes. La vida es una mierda. Cuando crees que estás bien, viene la vida y te pega una hostia. ¡Joder! ¡Dios mío! ¿Puede salir algo bien? Minutos después, Rosen llega con sus compañeros preguntando qué fue lo que pasó y dónde estaba el chico, pero le avisan que Glenn lo liberó y al ver la molestia de Rosen le preguntan si había algo especial en ese semi-humano. Nuestro prota por su parte caminaba bajo la lluvia cuando siente que es atacado, siendo elevado por un monstruo que es manejado por una guerrera, justo cuando Wyatt nota que esta chica tiene a Coinsel en el aire, por lo que no planea permitir que le hagan daño y como puede usa su nave para poder impactar en el monstruo volador, consiguiendo con esto que todos se estrellen en el suelo. Segundos después la chica se levanta aún bastante golpeada, pero preparando su espada y llamando a nuestro prota por su nombre, mientras que Peppy rápidamente corre y se pone frente
frente a él, quien estaba en el suelo inconsciente. La chica le ordena que se mueva y Peppy se niega porque Koinzel le salvó la vida, pero aquella guerrera le advierte que si no se mueve ambos morirán y lanza un corte de advertencia, preparando de inmediato su siguiente ataque justo cuando Wyatt la llama como princesa, ya que había reconocido ese atuendo hace unos segundos, y le pregunta qué es lo que hace allí con la vestimenta de la venganza, mientras que la chica también se sorprende al verlo en este lugar. Rosen le explicaba a los demás guerreros que Koinzel era el héroe de la frontera, ya que los rebeldes estaban haciendo sufrir a muchas personas en estos lugares hasta que ese chico apareció y acabó con todos ellos en un solo día, lo que asombra a los demás pues no lo veían tan fuerte, algo que Rosen lamenta porque no fue lo suficientemente fuerte para detenerlos antes que eliminar a Krat, lo mismo que la princesa le confiesa a Wyatt, por lo que ella le pide que solo mire cómo ejecuta su venganza, así que advierte que lo eliminará por haberle quitado la vida a su hermano. Peppy intenta detenerla, pero la princesa envía el ataque con su espada, rozando a Peppy e impactando en una pierna de nuestro prota, quien justo se levantaba y aún con dolor y estando algo desconcertado aleja a Peppy del peligro. Luego usa su espada para bloquear el ataque de la princesa y le destruye su máscara, mirándola fijamente y con sus ojos llenos de ira hace temblar a la princesa, quien se rinde de inmediato, al tiempo que Koinzel también cae inconsciente. Unas horas después, todos llegan hasta un pequeño pueblo llamado Moulan, donde intentan descansar un poco, al tiempo que el encargado de la ciudad recibe un grupo de soldados enviados desde el ejército de Stem, algo que él les agradece mucho porque todo ha estado muy inquieto después de que las 1000 lanzas cayeron, pues ha recibido bastantes refugiados del marqués vecino, pero el centurión Geran le dice que debe tranquilizarse porque mientras esté al mando no habrían problemas en la ciudad. Peppy por su parte estaba en medio del campamento cuando es llamada por un chico quien la reconoce como parte de la raza Miruel, así que se presenta como Sefi, ya que también hace parte de esta raza, justo cuando Altea llega y se asombra al ver ese chico, pero allí también llegan los padres de Sefi, reconociendo de inmediato a Altea y se alegran de que Peppy esté con ella, porque la recuerdan pues fue quien les ayudó a cruzar la frontera como polizones, algo con lo que están muy agradecidos porque la ciudad ha sido un lugar muy bueno gracias al Landgrave Stem, estando muy agradecidos porque no son los únicos que han logrado pasar y todo ha sido gracias a ella, palabras que conmueven mucho a Altea, mientras que Sefi le dice a Peppy que podría ir con ellos, ya que todos los de su raza se están reuniendo para crear un propio pueblo, dejando pensativa a la chica. Mientras tanto, la princesa At discute con Wade por ayudar a Koinzel, ya que deberían vengarse por la muerte de Krat, pues ella quiere es venganza, y nuestro prota le dice que si lo que quiere es eliminarlo, puede hacerlo, entregándole la espada para que lo haga si lo desprecia tanto, pero Wade le da un fuerte golpe lanzándolo contra uno de los bordes de la tienda, ya que él todavía hay algo que debe hacer como el espadachín oscuro, explicándole a la princesa que ese chico es justamente aquel hombre que buscaba, por esto aún no pueden eliminarlo, confesándole a Koinzel que vino a este lugar para salvar a Sharen, la segunda princesa del clan Kishar, la hermana de At y también de Krat, porque hace un mes cuando él iba de guardaespaldas en una misión de conseguir una alianza, fueron atacados y secuestraron a Sharen. Por este motivo es que lo necesita a él, al espadachín oscuro que logró acabar con un grupo de rebeldes él solo, e incluso está seguro que la destrucción de las 1000 lanzas fue ocasionada por él, así que rescatar a una mujer no debería ser nada difícil, por lo que le pide y le preste su fuerza para conseguirlo y ya después podrá morir como desee. Después de 3 días, nuestro prota se reúne con Peppy, quien intenta darle algo de comer y le muestra su nuevo atuendo, explicándole que pronto se iría con la familia de Sefi y no quería verlo tan desmotivado, pero nuestro prota se pone alerta al ver un hombre acercarse, mientras que Peppy saluda amablemente a Geran, explicando que es el centurión que los guiará hasta donde será su nueva aldea, mientras que Geran en un tono bastante amable saluda a Koinzel, ya que nunca había visto su raza y debió de pasar un camino difícil, momento en el cual Wyatt reconoce de inmediato a Geran. Al mismo tiempo que Sefi descubre una banda de secuestradores quienes tenían a varias chicas sometidas y planeaban venderlas allí en medio del bosque, por lo que Sefi sale corriendo al ser descubierto, mientras que Wyatt ataca a Geran, diciéndole que sabe quién es porque recuerda su rostro, siendo aquel que recibió a la princesa de Sharen cuando se la entregaron a sus secuestradores, pero Geran no entiende de qué habla ni de que lo acuse como un secuestrador, cuando ellos son un grupo de soldados que protegen a los más indefensos, pero
pero Wyatt no cree nada de lo que dice justo cuando su arma se rompe. En este momento llega Sefi huyendo de 3 hombres y pidiendo ayuda, por lo que Gerard, molesto por como todos lo están llamando, los impacta y los noquea de inmediato, asustándose un poco porque siente que se excedió, pero Sefi le agradece mucho por su ayuda y también por salvarlo, aunque necesita que lo ayude porque hay algo en el bosque, pero es interrumpido cuando llegan un gran grupo de mercenarios y los rodean, avisando que deben entregarle al niño si no quieren perder la vida, pero Gerard le responde que él es un oficial jurado del ejército de Stem, por lo que cualquiera que cometa una injusticia en su presencia se enfrentaría a la justicia de los héroes, pero el líder de los bandidos se ríe al saberlo, ya que le muestra una daga con la misma insignia, dejando impactado a Gerard, mientras que aquel bandido solo se ríe, explicando que ellos recibieron una misión directa de su general, por lo que están protegidos bajo el mando del Landgrave Stein, así que debe obedecerlos y entregarle a ese chico, o de lo contrario desafiaría la voluntad del héroe, lo que hace llorar a Gerard por tal confusión, ya que no siente que deba hacerlo y no entiende cómo ellos tienen estas insignias. Pero cuando algunos hombres se acercaban para llevarse a Sefi, nuestro prota interrumpe cortándolos en pedazos con gran velocidad, dejando en shock a todos por lo que sucedió. Varios bandidos, al ver lo que nuestro prota hizo, se lanzan a atacarlo, pero Coincel es mucho más rápido y los corta fácilmente, dejando impactados a todos, mientras le dice al líder que los demás ya están muertos. Así que quisiera saber lo que planea ahora, pues pensó que el Landgrave Steam vendría a salvarlos. Aún así, el hombre muestra el escudo de Steam diciendo que tienen su protección, pero nuestro prota, en un rápido movimiento, corta por la mitad el símbolo del Landgrave, llevándose también la mano del bandido, quien cae al suelo gritando del dolor y se arrastra hasta Gerard, diciéndole que Coincel destruyó el símbolo de Steam y debería pagar, pero Gerard le pregunta cómo es que Fargo, uno de los grandes líderes del ejército, aceptaría a un bandido como él para darle una misión, así que necesita que le explique detalladamente, ya que tendrían todo el tiempo del mundo. El bandido se queja en el suelo, pero un hombre pregunta qué es lo que estaba sucediendo, así que todos se giran y algunos empiezan a rumorear que se trata de Fargo. El bandido lo reconoce mientras que Gerard lo llama hermano. Esto sorprende más a todos, mientras que el bandido corre hacia Fargo pidiéndole que lo salve, pero este, sin pensarlo, libera su espada y de un corte atraviesa al bandido, dejándolo en el suelo, mientras que todos estaban impactados por la frialdad que demostraba. Pero Fargo, luego de acabar con la vida de ese bandido usando su espada, le recuerda a Gerard que ya le ha pedido varias veces y no lo llama hermano cuando están en público. Unos segundos después, Fargo toma la vaina donde estaba el símbolo de Stem que el bandido poseía y le confiesa que hace un mes había perdido una espada que mandó a fabricar, por lo que no esperaba que cayera en manos de unos bandidos como estos, por lo que felicita a nuestro prota, ya que vio la forma en cómo usó la espada y es alguien increíble. Además, logró evitar que unos bandidos mancharan el nombre del Landgrave, mientras que Gerard se alegra porque sabía que su hermano nunca se aliaría con unos bandidos de ese tipo, por lo que todos se acercan con nuestro prota para felicitar, ya que no esperaban que tuviera tanta habilidad y que reaccionara de esta manera tan fría. Fargo le dice a Gerard que enviaría unos hombres para que limpien lo que había sucedido y se encarguen de los cuerpos, pero Wyatt le dice que aún no puede confiar en ellos, ya que necesita saber lo que pasó con la princesa Sharon, ya que ellos la tomaron prisionera. Fargo, al oírlo, ya lo entiende y promete que acordará una reunión para que él pueda hablar con ella, explicando que no puede dar muchos detalles, pero sí puede decir que aquí en la frontera aseguran a aquellos que tengan poderes especiales, así que le ayudará con un encuentro y espera verlo pronto, ya que es el general de Landgrave y no se escondería, pues puede ir a buscarlo en la casa del alcalde. Unos minutos después, Wyatt le explica a Ad lo que Fargo le dijo y que podrían encontrar a la princesa, por lo que nuestro prota sabe que sus caminos se separarían a partir del siguiente día. Mientras que Gerard va con Sefi, donde encontró a los bandidos, por lo que es el mismo Gerard quien acaba con estos y logran liberar a las elfas que estaban secuestradas, quienes le daban todo el agradecimiento a Sefi. Nuestro prota también habla con Althea, ya que esta le avisa y se marcharía con unos polizones que ayudó a cruzar hace unos años, por lo que probablemente no volverían a verse y esa sería la despedida, mientras que Peppy lloraba al sentirse sola porque todos tomarían rumbos diferentes. Gente, pasamos por aquí para comentarles que YouTube anda un poco estricto con los videos, así que si no quieren perderse nada de contenido, suscríbanse al canal de respaldo que estaré dejando en un comentario fijado. Gracias y sigue con el video.
Cerca de allí, Wyatt con Ad llegan hasta la casa del alcalde, pero en segundos quedan impactados porque estaban completamente rodeados por los bandidos, quienes estaban allí nuevamente pero con un estado algo diferente, por lo que Wyatt supone que estaban usando necromancia con ellos y entiende que cayeron en una trampa, así que empiezan a luchar contra los hombres, pero Wyatt le pide a su compañera que huya, pero esta se niega porque deben ver a Sharon y blandiendo su espada gigante acaba con varios hombres al tiempo. Lo que asombra a Wyatt, pero notan que algunos tentáculos empiezan a salir de los cuerpos heridos, así que Ad dice que se trata de magia oscura del reino de Wistek, algo que los confunde ya que no saben por qué Fargo estaría involucrado con este tipo de magia, mientras que el general los observa desde una ventana diciendo que ya están condenados a morir, así que recuerda lo que pasó unas horas antes, cuando Geran vino con Sefi luego de liberar a aquellas elfas, así que decidió agradecerle en nombre de todo el ejército de Stem por su valentía, algo que Sefi no sentía digno, pero en este momento Fargo se enfurece aún más porque perdió unos excelentes espécimes que había tenido por culpa de un mocoso insolente. Mientras tanto, Sefi se encuentra durmiendo profundamente con sus padres, los cuales dicen que deben descansar porque al siguiente día por fin se irían de allí. Al tiempo que nuestro prota sale a caminar un poco notando el estado de las dos lunas, las cuales estaban preciosas y siente la energía que se acumula dándole una leve forma a sus alas. Pero Peppy también salía a caminar por el campamento algo triste ya que recordaba lo que le pasó a sus padres, pero le anima el hecho de pensar en Sefi y su familia, quienes estaban dispuestos a darle una nueva familia y que pudiera vivir feliz, sin saber que mientras Sefi dormía, Fargo llega hasta su tienda, liberando su espada justo cuando el padre del chico despierta. La madre también lo hace y ninguno comprende lo que sucede, al mismo tiempo que Peppy llegaba fuera de la tienda preguntándose si su amigo ya estaría durmiendo. Justo entonces una espada atraviesa la tienda estando llena de sangre y ella no entiende lo que sucede, puesto que Fargo acababa con la madre de Sefi y luego le tapaba la boca al padre, intentando eliminarlo, pero este forcejea con el general terminando por salir de la tienda. Peppy se esconde llena de miedo mientras que el padre de Sefi consigue quitarle la máscara a Fargo y se asombra al ver que es el general, pero este solo le dice que le hicieron perder su tiempo y lo atraviesa con la espada, dejando en shock a Peppy, quien llora del dolor por ver lo que sucede. Nuestro prota a la distancia logra oír ese lamento y se asombra porque siente el dolor de un alma, sintiendo la tristeza de ese corazón en su propio cuerpo, haciéndolo llorar y preocuparse. Al mismo tiempo que Wyatt y Ad están totalmente sometidos sin poder moverse por los bandidos que incluso empiezan a transformar su rostro, justo cuando Ad nota una sombra en el cielo y se alegra ya que su bestia llegó y acaba con varios bandidos, así que se sube en el Flying Crow y le pide a Wyatt que lo haga, consiguiendo de esta manera salir de medio de todos esos bandidos, además de usar un talismán explosivo, pero Ad dice que le preocupa mucho el campamento y al mismo tiempo Geran los ve irse sin entender qué es lo que sucedía allá afuera. Fargo por su parte se dirige hacia Sefi, quien sigue dormido, y Peppy le grita por qué hizo esto, ya que había prometido que los guiaría hacia un pueblo nuevo, pero Fargo se burla ya que todo era mentira y le parece asombroso que ellos confiaran en él sin llegar a dudarlo. Peppy, llena de ira, intenta atacarlo, pero Fargo de una sola patada la envía cerca de Sefi, diciéndole que no le haría daño con la espada sino que usaría su poder, por lo que invoca a su poder oscuro para tomar el cuerpo de los dos padres y convertirlos en un monstruo gigantesco mutante. Peppy grita horrorizada por lo que ve, ya que no puede creer lo que le hace a esas personas que fueron tan buenas con ella, aunque su grito despierta a Sefi, quien no entiende nada de lo que sucede, y una de las patas del monstruo lo impacta con tanta fuerza que le crea una gran herida. Peppy se preocupa mucho por su amigo, quien está inconsciente, pero el monstruo la ataca, aunque no consigue herirla porque nuestro prota justo llega deteniendo el ataque con su espada, mientras entiende que ese dolor que sentía era el de Peppy, y ella le dice que Fargo convirtió a los padres de Sefi en ese monstruo y acabó con los sueños de construir un pueblo feliz. Nuestro prota la abraza sabiendo lo que había sufrido, mientras que libera de su antebrazo varias espadas sostenidas por tentáculos robóticos, asombrando demasiado a Fargo, pero nuestro prota solo se disculpa con los padres de Sefi, para luego acabar con ese monstruo en un simple movimiento. Fargo, llorando del miedo, le avisa que es un general del ejército de Stim, pero nuestro prota le corta uno de sus brazos y le pregunta dónde está Stim, que no viene a salvarlo. Segundos antes, Wyatt y Ad llegaban al campamento
campamento, aunque quedaron asombrados por la imagen de nuestro prota con esas espadas que salían de su cuerpo. Fargo, con mucho dolor, reclama por su brazo, pero nuestro prota, lleno de ira, le dice que traicionó a esas personas que tanto confiaban en él. Además, se aprovechó de lo débiles que eran y usó magia oscura para corromper sus cuerpos, obligándolo de esa manera a terminar con sus vidas, y eso es algo que no le perdonará, porque en estas tierras murieron muchos guerreros nobles y valientes que dieron su vida por el emperador en una fuerte guerra. Así que ahora las fuerzas del ejército, que se suponen deberían defender al pueblo, profanan estos lugares. Fargo le grita que nunca entendería los motivos, pero nuestro prota le dice que no importa cuánto poder hayan conseguido esos 7 héroes, porque él los castigaría por su engaño. Así que apunta las espadas hacia Fargo, pero una multitud de personas que oyeron los gritos llegan hasta el lugar, asombrándose al ver al general Fargo herido, y lo protegen, mientras que también ayudan a Sefi, y a nuestro prota lo tildan de monstruo por su apariencia. Así que algunos se lanzan incluso a atacarlo, lo que para nuestro prota es demasiado valiente, aunque antes que él pueda hacer algo, llega Ad con su bestia voladora y se lo lleva en el aire, dejando confundidos a todos en el campamento. Unos minutos después, Weir le comenta a Coinsel que por fin logró ver la espada oscura, pero nuestro prota le agradece, ya que sin su ayuda él no hubiera podido cruzar la frontera. Así que también le dice a Ad que no podrá cobrar su venganza por ahora, ya que él tiene un asunto pendiente todavía. Por su parte, Peppy hablaba con los ancianos del campamento, explicándoles que Coinsel fue quien los salvó y que Fargo era el responsable de las muertes, pero los ancianos no podían creer que el general, siendo tan generoso, pudiera cometer algo de ese tipo, mientras que Peppy sale corriendo de allí luego de oír cómo se refieren a Coinsel como un monstruo. Después de un rato, Ad llega con nuestro prota, quien pregunta si viene a vengarse, pero Ad decide ser sincera y le confiesa que cuando su hermano murió, ella no supo cómo lidiar con el dolor de su pérdida, así que se enfocó en culpar a Coinsel y con esto intentar sobrellevar todo lo que pasó, pero siempre supo que en realidad lo que él hizo fue salvar a su hermano y no es el culpable, por lo que se disculpa por haberlo atacado y no haber sanado su dolor. Pero nuestro prota se acerca a la chica y le pide que se levante, porque es una buena persona y no tiene nada que perdonarle, mientras que Ad llora desconsolada por todo lo que pasó. Esa misma noche, Rosen con 2 miembros de la guardia privada van con Stench para avisarle lo que hizo este semihumano, ya que descubrieron que está intentando acabar con los 7 héroes. Pero Stench les dice que no era necesario llamarlo para esa nimiedad, ya que no sería el primero, y además para eso estaban los guardias y las personas del pueblo, quienes lo han protegido y ya han perdido la memoria de la cantidad de personas que han intentado ataques desde que él es el Landgrave, por lo que confía en las defensas y soldados que hay en el castillo. Incluso confía ciegamente en las personas del pueblo que lo protegerían y que incluso darán sus vidas por él, uno de los 7 héroes, lo que deja impactado a los guardias, e incluso uno de ellos recuerda las palabras de Coinsel, algo que los sorprende ya que no entiende por qué todavía las tiene tan presentes. Minutos después, Stem se pregunta el por qué los miembros de la guardia privada de Glenn les llaman las 7 lanzas, pero entonces lo llaman con urgencia justo cuando ante él aparece Fargo bastante herido, dejándolo sorprendido. Horas después, todos los soldados y guardias del castillo se animan porque su objetivo no demoraría en llegar, advirtiéndose que es alguien bastante peligroso porque logró cortarle un brazo a Fargo, por lo que refuerzan cualquier entrada y están totalmente alerta. Gosen se asombra porque comprende que el Landgrave tenía razón, ya que los soldados que hay allí no son simples bandidos, sino que se trata de personas muy experimentadas y con una moral increíble. Así que ahora él sabe que ellos también deberían ayudar a servir de escudo, ya que esta es la función de las 7 lanzas, y espera que cuando logren acabar con Coinsel todo vuelva a la normalidad, aunque su compañera se extraña un poco al verlo llorando. Minutos después, los soldados logran ver en el cielo al lobo volador, así que envían de inmediato a los dragones para que lo persigan, mientras que los arqueros se preparan y Weir pregunta a nuestro prota si estaba seguro, pero este le responde que ya se esperaba y estuvieran preparados, por lo que comienza a volar con destreza aquella bestia, logrando esquivar las flechas, pero en el castillo reciben la orden de usar el artefacto especial, desplegando entonces un cañón mágico gigantesco. Weir se asombra y pregunta si eso también lo había pensado. Coinsel lo confirma, aunque sí confiesa que le sorprende ver lo mucho que han cambiado el castillo, mientras que los soldados se preparan para disparar el cañón de artillería mágica, con el cual ya han llegado a diezmar ejércitos y también han exterminado ataques en su contra, aunque les parece excesivo usarlo contra un simple semihumano, pero deben demostrar su poder y lo que sucede a quienes causan deshonra como la que este hizo.
Al tiempo, Stem nota la persecución y le dice a Fargo que su cuerpo resistiría esa herida, así que debería sentarse y observar cómo arregla aquel error que cometió. Mientras tanto, Ad comenta que los dragones los están forzando a ir hacia ese cañón, pero nuestro prota solo puede recordar lo que sucedió hace años, cuando él junto a Stem fueron encargados de la recuperación de esa arma mágica, ya que debían proteger al emperador. Aunque la guerra era muy difícil, pero ellos se enfocaban en conseguir su objetivo, lo que asombró a nuestro prota porque no esperaba que Stem supiera usar la piedra, mientras que aquel hombre le respondía que a él también le asombró saber que el mejor espadachín era hijo de un herrero, por lo que deberían determinar su tarea y conseguir cómo hacer funcionar ese cañón. Por lo que ahora, nuestro prota sigue volando alrededor del castillo mientras que los soldados siguen defendiendo las murallas de este lugar y atacando para que nuestro prota se dirija hacia la línea de fuego de la artillería. Al tiempo que el soldado a cargo del cañón es avisado que casi todo está listo, por lo que ordena abrir los canales, lo que hace que el agua del lago disminuya de inmediato, siendo una señal para los demás soldados de que todo se estaba preparando. Así que tanto los arqueros como los que van en dragones disparan. Nuestro prota esquiva como puede, preocupando a Wyatt porque ellos no contraatacaban, pero Coinsel solo puede mirar asombrado que los guerreros de Molan siguen siendo tan valientes como eran hace tantos años, que estaban dispuestos a dar la vida por el emperador, así que espera y estos no sean afectados, mientras que Rosen comenta que nuestro prota parece estar en un apuro, aunque supone que con el poder de la luna casi al máximo podría lograr su objetivo si abandona a sus compañeros al saltar desde allí y atacar al castillo, acabando con todos, pero no es algo posible y solo espera ver qué es lo que conseguirá. Nuestro prota mientras tanto sigue avanzando y en el cañón todos avisan que estaban listos para la orden del impacto, así que cuando nuestro prota ya estaba llegando simplemente se detiene frente al cañón y girándose libera sus armas, viendo a los dragones que lo persiguen y se asombra por la determinación que tienen los soldados, al tiempo que Stem dice emocionado que conocerán el poder de su ejército y su capacidad de acabar con enemigos, justo cuando el cañón dispara un rayo de luz que impacta a nuestro prota, quien en lugar de intentar huir se dirige más hacia el cañón. Todos los soldados quedan expectantes, pero segundos después el cañón se ilumina mucho más, cegando a algunos, aunque cuando todo vuelve a la normalidad notan que el lobo sigue avanzando, por lo que sin entender qué sucedió lo persiguen, pero notan que no hay nadie manejándolo, mientras que Rosen se ríe asombrado porque Coinsel logró destruir el cañón y no logró ser afectado por los rayos, así que de una manera asombrosa y sin derramar nada de sangre logró infiltrarse en el castillo. Segundos después todo se vuelve confusión en este lugar y empiezan a buscar al intruso, mientras que Stem está impactado ya que no puede creer lo que sucedió. Nuestro prota por su parte avanza con sus compañeros por un canal del cañón. Wyatt no comprende del todo lo que sucedió y nuestro prota le dice que ese siempre fue su plan, ya que sabía que la magia oscura de la hada convertía el disparo del cañón en agua nuevamente, por lo que podían llegar hasta este canal que los llevaría hasta un pasadizo secreto que ni tan siquiera los soldados deben conocer, aunque Wyatt se pregunta cómo es que él sí lo conoce. Segundos después logran llegar hasta un pasillo donde nuestro prota se asombra al ver a Geran, quien también estaba extrañado de verlo allí. Wade. Porque solo los más cercanos a Stem conocen ese pasadizo. Wyatt y Ad preguntan por Fargo y la princesa, mientras que nuestro prota les dice que deben ver a Stem por lo que debería darle paso. Pero Fargo les responde que ni su hermano ni el Landgrave están en el castillo, porque al final de este pasillo solo hay un santuario en el cual solo pueden acceder su hermano y Stem, quienes ya están allí. Nuestro prota no entiende por qué les estaba diciendo eso si él es parte del ejército de Landgrave, pero Geran confiesa que esa noche vio algo terrible, ya que descubrió la forma monstruosa de su hermano y además descubrió los planes del Landgrave, por lo que ahora entiende que todo este tiempo su hermano lo usó, dándole una misión de la cual él se sentía orgulloso y creía que estaba haciendo lo mejor, pero solo era una marioneta más y ahora se siente culpable porque él mismo llevó a la princesa hasta este santuario. Wyatt furioso toma a Geran del cuello y le pregunta qué fue lo que le hizo, pero Geran llorando acepta su culpa ya que él no sabía qué pasaba. Por esto vino ya que necesita saber hasta dónde fue que llegaron sus errores y pagar lo que sea necesario. Nuestro prota interviene antes que Wyatt le haga algo al centurión, confesando que no cree que Geran esté mintiendo, aunque no lee muy bien a las personas, pero algo le dice que no está diciendo mentiras, por lo que le pide a Geran que los guíe hasta Fargo y hasta Stem. Mientras tanto, estos dos estaban en el santuario y Stem le advertía a Fargo que en caso y todo se pusiera peor, él debería encargarse, pues por algo tenía aquel poder.
Minutos después, Geran llega hasta la entrada del santuario diciendo que trae algunas chicas especiales. El guardia las mira y se asombra al ver a nuestro prota, quien estaba disfrazado, ya que solo hace unos minutos atrás Geran los disfrazó a todos explicando que era la mejor opción porque él desde hace un tiempo había estado llevando semi-humanas a los sacerdotes. Aunque no sabe lo que le hacen, pero según lo que le informaban, les quitaban la sangre oscura y las enviaban a otro lugar donde vivirían en paz, por lo que en este momento le dice al guardia que él debe entregar estas chicas personalmente a Fargo, por lo que ordena que lo llamen. Un momento después, Fargo llega algo adolorido y pregunta por qué lo llamó, ya que debería dejar a las chicas como siempre hace, pero Geran le pide a su hermano que le muestre qué es lo que sucede después, ya que quiere saber en qué atrocidades ha estado participando. Fargo no entiende esa actitud de su hermano y Geran molesto le reclama que lo vio la otra noche, cuando acabó con los padres de Sefi y los convirtió en un monstruo, por lo que sabe que le ha estado mintiendo y ahora quiere saber la verdad, pero para sorpresa de todos, Fargo solo sonríe comprendiendo ahora su actitud, por lo que explica que en realidad mientras estaba intentando proteger a algunas semi-humanas esa noche, debió acabar con algunos infiltrados que estaban intentando atacar a los 7 héroes. Por esa razón fue que se vio obligado a protegerlas usando un poder que le fue impregnado hace unos años cuando era niño y un hombre malvado experimentó con él, pero esto no se lo ha revelado al Langgrave porque sería inconcebible que tuviera magia del Reino Oscuro, así que solo lo utilizó para poder salvar vidas inocentes. Geran se asombra mientras que nuestro prota y los demás saben que es una mentira descarada, pero Geran, llorando, entiende que su hermano siempre ha buscado hacer el bien y pregunta si puede confiar en él. Fargo le responde que siempre podría hacerlo y además le agradece por hacer también su labor, así que después hablarían sobre una misión especial que les dio el Langgrave, por lo que Geran llora disculpándose por haber desconfiado de él y se gira preguntando si ellos también se disculparían. A ver, ¿qué pasó? Asombrando a Fargo porque reconoce a nuestro prota, pero cuando Geran intentaba explicarle, un poder oscuro lo atraviesa. Fargo, bastante enojado, le pregunta si trajo a los intrusos hasta el santuario y empieza a atravesarlo aún más con su magia, diciéndole que ya no lo necesita, y cuando estaba por acabar con su vida, nuestro prota bloquea el ataque, lanzándose contra Fargo, quien como puede se defiende, aunque algo molesto porque aún es bastante lento, pero nuestro prota le dice que es hora de acabar con toda esta farsa. Fargo le reclama a su hermano por haberlo traicionado, pero nuestro prota dice que es su culpa, ya que debió eliminarlo cuando pudo. Fargo, asustado, le dice que deberían hacer un trato, ya que le entregaría a la princesa y ellos olvidarían lo que pasó, pues Coinsel, como el héroe de las fronteras, no debería manchar su reputación al atacar al castillo del Langgrave. Pero nuestro prota pregunta si la princesa estaba allí y cuando Fargo lo confirma, ya que la trajeron hace poco, le dice que entonces lo eliminará y luego rescatará a la princesa, ya que no les sirve ningún acuerdo porque deben acabar con Steam. Pero Fargo, impactado, sonríe macabramente diciéndole a su hermano que sabrá qué fue lo que le pasó a esas chicas, mostrando cómo de su poder oscuro empiezan a salir los rostros de las chicas que sufrieron bastante. Geran solo puede mirar horrorizado y llorando lo que le causó a las chicas que él llevaba, mientras que Fargo se ríe sarcásticamente porque estas chicas se convirtieron en espadas para proteger a Langgrave. Así que nuestro prota, lleno de ira, no soporta que hable más y se lanza a atacarlo con una furia inyectada en sus ojos, mientras que Fargo se defiende algo asombrado y comenta que ahora lo entiende todo, aunque él nunca sería tan rápido como para poder vencerlo, y comienza a atacar, riéndose desenfrenadamente por ver que Coinsel solo se defiende y lo reta a que libere su arma secreta, mientras que Wyatt también le pregunta el por qué no utiliza su poder, pero nuestro prota les recuerda que no lo ayudan los lugares encerrados, ya que si no puede ver el cielo y la luz de la luna, no puede usar ese poder, así que sigue esquivando y Wyatt se aleja junto con Ad, quien le da una señal a Wyatt que este entiende, y entre los dos se lanzan con un ataque combinado, sorprendiendo a Fargo porque incluso Coinsel lo atacará, entendiendo que quieren dispersar sus tentáculos, pero ni tan siquiera una estrategia como esta sería suficiente y ataca con todo a nuestro prota, logrando rasgarle su traje, y Coinsel salta en el aire, pero Fargo le atraviesa una de sus manos consiguiendo que suelte la espada. Wyatt y Ad quedan impactados al verlo, pero Geran le arroja una daga a nuestro prota, quien logra atraparla y ante el asombro de Fargo esquiva los tentáculos, logrando clavarle el arma en su frente, acabando de una vez con su vida y terminando la batalla.
Tan pronto lo consiguen, nuestro prota les dice que deberían de seguir, pero Wyatt y Ad preguntan qué sucederían con Geran, mientras que Coinsel sin girarse les ordena que avancen, dejando solo a Geran, quien llora desconsoladamente junto al cuerpo de su hermano. En un recuerdo, en el año 3968, nuestro prota junto con Stem miraban cómo los soldados celebraban la construcción de aquella arma, por lo que luego de una batalla, Stem comenta que era hora de reunirse con los demás, mientras que nuestro prota lo halagaba porque se veía como alguien muy elegante, totalmente diferente al bandido que había conocido. Mientras tanto, los guardias le preguntaban a Stage si era seguro que estuviera allí luego de saber lo de los intrusos, pero Stem les dice que Fargo pronto volvería con la cabeza de ellos, así que no deben preocuparse. Entonces pregunta cuál fue el nuevo espécimen que se consiguió. El líder de los guardias le dice que se trata de una elfa de pelo oscuro, algo muy extraño y poco común, pero se sabe que este tipo de elfas poseen un cuerpo muy parecido al de los humanos, aunque su poder de hada es superior a todos los de su raza, por lo que confían que con ella podrán por fin conseguir su nuevo objetivo. Stem se alegra por esta noticia y con una sonrisa macabra se lamenta de que sea una salvaje de la frontera, ya que tiene un cuerpo que podría ser bien utilizado, así que espera que la estudien bien a fondo y que aprovechen cada gota de su sangre y cada centímetro de su piel. Pero nuestro prota aparece eliminando a los guardias de la entrada, molestando a Stem porque Fargo falló en su misión, mientras que Coinsel no deja que ninguno de los guardias siga con vida, mientras avanza decidido y Stem avisa que él mismo se encargaría del intruso, lo que hace sonreír a nuestro prota, quien le habla comentando que ya estaba muy viejo, pero Stem no sabe quién es y le recuerda que estaba en el castillo del Landgrave. Nuestro prota le dice que lo sabe, aunque escucha el dolor de una elfa, ya que la magia oscura la estaba sometiendo, por lo que Wyatt y Ad de inmediato la reconocen como Sharon y corren hacia ella. Stem ordena que no les permitan acercarse, por lo que los guardias usan su plan de contingencia, encendiendo unas luces en el suelo, dejando ver miles de huesos y calaveras, lo que deja en shock a Wyatt y Ad preguntando qué habían estado haciendo allí, y Stem confirma que son los rebeldes que venían por aquella elfa, así que se burla de ellos porque son muy tontos, ya que él es uno de los 7 héroes que salvó al imperio, razón por la cual deberían alabarlo y no condenarlo, ya que esa elfa se convertiría en un pilar del eterno imperio. Pero nuestro prota le ordena callarse porque escuchó ya demasiado y ahora comprende que ha caído muy bajo. Esto asusta al Landgrave, mientras que Wyatt y Ad consiguen liberar a Sharon, mientras que maldicen a Landgrave por lo que hizo, pero Stem les recrimina que volvieron sus espadas contra él solo por una mujer, cuando él fue quien los salvó a todos de las garras del imperio de Wishtech. Pero Coinsel le dice que hace un tiempo, aunque fuera por un poco tiempo, era un noble guerrero que arriesgaba su vida por la gente del imperio, pero Stem no comprende quién es aquel elfo ni por qué lo mira de esta manera, como si le tuviera bastante tristeza, y eso lo enfurece cada vez más, mientras que nuestro prota le dice que acabaría aquí mismo con los pecados que inició desde aquel tiempo, lanzándose a atacar, sorprendiendo un poco a Stem, quien salta en el aire esquivándolo y moviéndose de una manera ágil por las paredes. Eso sorprende a todos, mientras que Stem bloquea un ataque de Coinsel y le dice que a pesar de que venció a Fargo, no le parece alguien muy fuerte, por lo que se encargaría de él mismo, y siendo uno de los 7 héroes, haría justicia a este rebelde traidor, mientras que Ad le pide a Wyatt que proteja a Sharon, ya que buscará un pasillo hacia el exterior. Stem se lanza contra nuestro prota, advirtiéndole que debe sentirse honrado por ser eliminado por el héroe que salvó al imperio, pero segundos después se molesta y le reclama que si solo se defiende no podría ganarle nunca, logrando darle un fuerte corte en el hombro a nuestro prota, quien se lamenta por no haber podido golpear y esquivar, sorprendiendo a Landgrave por un corte que aparece en su abdomen, mientras que Coinsel le dice que no ha cambiado nada su estilo de luchar, así que nuevamente se lanza esquivando el corte y le causa una nueva herida, ya que a pesar de todo, Stem sigue luchando de la misma manera, mientras que los guardias aceleran el proceso para iniciar su arma secreta. Pero Stem se enfurece, aunque se siente satisfecho cuando logra hacerle un corte a nuestro prota, quien al mismo tiempo logró hacerle un corte en la pierna, y Stem no comprende por qué si se supone que la sangre de hada le aumenta su poder, allí estaba él sangrando por los cortes que le hacía ese simple semi-humano. Pero nuestro prota sigue atacando y causándole varias heridas más por todo el cuerpo, aunque mientras combatían y Stage se defendía, reconoce esos movimientos, así que asombrado le pregunta quién le enseñó ese estilo de lucha con la espada, pero nuestro prota le pregunta si aún no lo reconoce, ya que tardó 20 años en encontrarlo para poder vengarse. Esto impacta a Stem, quien reconoce en la mirada y la postura a su compañero, a Sheriff. Hijo de
Aún sigues con vida. Mientras que Coincel usa una técnica de viento oscuro para atravesar a gran velocidad a Landgrave y causarle varias heridas al tiempo, aunque se sorprende porque su cuerpo no resiste demasiado bien esa técnica. Pero Steam cae al suelo por las heridas y pregunta cómo es posible que siga con vida, mientras que Coincel se le acerca y le recuerda que esa noche, luego de que Glenn le sacara uno de sus ojos, él apareció por la espalda como un cobarde y le cortó uno de sus brazos, así que ahora se vengaría quitándole la vida y luego lo haría también con los otros 6. Gwyeth y Ad se asombran al saber la verdad, mientras que Steam se arrastra diciendo que es imposible porque esa noche en el bosque oscuro los 7 lo hicieron pedazos y lo arrojaron a su muerte segura, pero nuestro prota prepara su golpe final para acabarlo, aunque su espada choca contra algo metálico, asombrándose demasiado cuando nota que estaba rodeado por muchas mujeres con armas y cascos, mientras que Steam sonríe malvadamente y le ordena al sumo sacerdote que no elimine a Coincel, mientras que las elfas recién aparecidas no permiten que Ad se acerque, pero Steam se acerca a nuestro prota preguntándole cómo fue que consiguió verse tan joven luego de 20 años, ya que le causa mucha curiosidad saber qué fue lo que pasó y qué tipo de artes oscuras usó para lograrlo, pero Coincel le grita con mucha furia, ya que después de 20 años y todo lo que le tomó regresar por su venganza, ahora solo le quiere preguntar por su apariencia, pero Steam le dice al sumo sacerdote que debe alegrarse porque tienen el mejor espécimen posible para lograr su objetivo, mientras que nuestro prota empieza a oír voces de mujeres y comprende que todas aquellas elfas aún estaban conscientes, aunque ellas lloran y ruegan por ayuda para calmar aquel dolor, haciendo que nuestro prota quede sin fuerzas y demasiado abrumado, por lo que Steam, al notarlo, ordena al sumo sacerdote iniciar el proceso de transmigración, ya que después de 20 años volvían a verse y deberían ser amigos, por lo que después de este proceso ya no podía hacerle nada en su contra como le sucedió con Fargo, aunque sí tiene mucha curiosidad por analizar su cuerpo al completo, ya que todos los elogios y la fama que él ha obtenido como héroe sería en vano si llega a envejecer y morir, así que da la orden y cuando uno de los sacerdotes estaba por impregnarle el poder oscuro, nuestro prota comienza a reír descontroladamente mientras una lágrima brota de su ojo, al tiempo que un poder emerge de su espalda y acaba con todos los guardias que lo rodeaban. Mira en shock sin comprender, mientras que nuestro prota solo ríe y lanzó una mirada de felicidad. Al mismo tiempo, Sharon estaba sumergida en una bruma oscura y oía muchas voces de dolor, pero entonces escucha una voz mucho más cálida y suave, aunque cargada de tristeza, notando que es la apariencia de Coincel en su mayor versión y logra despertar de su estado, reconociendo a Gwyeth, mientras que Steam mira lleno de miedo como Coincel se ríe desenfrenadamente y él ordena que eliminen a aquel monstruo, pero las elfas no se atreven a obedecer por el miedo, aunque son forzadas por la magia, y nuestro prota con su poder las golpea, liberándolas de aquel control que las sometía, llenando aún más de miedo a Steam, quien solo ruega porque lo eliminen, pero nuestro prota avanza sin control y eliminando con todo a su paso. Y este fue el resumen de hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like, comentar y suscribirte. Les agradezco mucho por apoyar este canal. El nombre del resumen estará siempre en la descripción del video, así que puedes ir a verlo. No te olvides pasar por mis redes sociales. No te olvides que subo resúmenes de cada capítulo todas las semanas, así que suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo resumen. Justo entonces una espada atraviesa desde adentro la tienda llenando. Justo entonces una espada sale liberándola al tiempo, así que se sube en el Faimir. Así que se ríe presentando a la hermandad, logrando darle un fuerte corte en el hombro a nuestro prota.